Está grabando esto. Tengo que hablar con más cuidadito. A ver qué cosa digo. No vaya a salir ahí en el YouTube con el... Pues las transcripciones están muy bien porque cuando baja el tono de voz a veces no se escucha bien y viendo la transcripción sí. Ah, y aparece también las críticas, ¿eh? Sí, por ejemplo, las primeras sí que tienen transcripciones, luego después lo paran. Grabar y transcribir. Y lo bueno es que la transcripción lo único que tienes es que te puedes ir al minuto que quieres, te interesa. Hay que ver qué adelantos, ¿eh? Qué pedazo de adelantos. No, mira. Uy, qué cosa. Qué vergüenza. Bueno, que diga que No, es que es muy útil porque cuando quieres... Será útil, pero esta vez es una vergüenza total. En fin. Bueno, voy a intentar abstraerme de la maquinaria esta porque si no... Vamos aquí al tema de... libertad trascendental. Libertad trascendental, esto es una voz que acuñó un filósofo alemán llamado Heidegger, Martin Heidegger. Hola. ¿Hay alguien que se llama Antonio no sé qué? Que tiene el micrófono ahí. Amigo Antonio Serrano. Apaga tu micrófono, gracias. Muy bien. En fin. Vamos a ver si lo hagamos ya de una vez. La voz libertad trascendental, repito, la acuñó Heidegger. Heidegger es un filósofo listo, aunque bastante complicado. Transzendentalen Freiheit, así lo llaman. Para referirse a algo que ya salió aquí el otro día a propósito de la naturaleza racional. Comentábamos esa definición que da Boecio de persona, sustancia individual de naturaleza racional. La naturaleza racional, en función sobre todo de esas dos potencias activas que le son características, que son la inteligencia y la voluntad, gracias a ellas el ser humano, persona, está abierta de forma irrestricta a un horizonte, digamos, de realidad que es ilimitado, a todo lo real. En principio todo podemos conocerlo y en principio todo podemos creer. Bueno, esto es una idea que más o menos salió ya. Bueno, pues en este sentido habla Heidegger de libertad trascendental. O sea, el ser humano no es un ser que esté encapsulado, encerrado dentro de los límites de su naturaleza física, sino que está abierto a todo, en la doble forma de poder conocerlo y de poder quererlo, ¿no? El hombre es todo lo que conoce o quiere, asimilándolo o asimilándose a ello. Porque eso presupone que en la naturaleza de la persona, ser humano o personas, hay una plasticidad que permite que haya otras realidades, obviamente no estoy hablando en términos físicos, que entren dentro de nosotros cuando las conocemos, las hacemos nuestras,
o que nosotros mismos salgamos de nuestra propia piel para tender. Querer es una tendencia, ¿no? Millán solía hacer referencia a un proverbio alemán cuya traducción es nadie está fuera de su propia piel. Aus seiner Haut niemand ist heraus. Cosa que en sentido físico es obvio y todos entendemos que eso es así. De la misma manera que, bueno, que Hume había dicho algo parecido en inglés, en este caso. No podemos dar pasos por delante de nosotros mismos. Y en físico esto es obvio, pero en un sentido que no es físico, que es metafísico, que es el que al que se refiere Millán Poyes y Heidegger también, estamos constantemente dando pasos por delante de nosotros mismos y estamos constantemente saliendo de nuestra propia piel, o sea, trascendiéndonos. Eso significa esa palabra en sentido filosófico. Trascendencia es el más allá, o sea, ir más allá de uno mismo. Cada vez que queremos y cada vez que conocemos. Bueno, pues ese no encerramiento, ese no estar encapsulado, no estar preso de tu propia piel, es una forma de libertad. Aunque ciertamente en un sentido, si quieren ustedes, muy fundamental, muy metafísico, pero es la forma de libertad fundamental o básica que hace posible que nosotros seamos también libres en los otros sentidos que vamos a estudiar. No podríamos serlo si no fuésemos ante todo libres en tanto que personas, por tanto con esta naturaleza que nos permite, insisto, trascendernos. Bueno, la expresión libertad trascendental significa libertad, ¿por qué? Porque es un no estar encapsulado, no estar preso, y trascendental porque se realiza justo en ese ir más allá de uno mismo. En fin, esto es, bueno, como ya salió el otro día, pues tampoco le voy a dar más vueltas. Sí que me gustaría dejar constancia de una observación muy inteligente que solía hacer Millán Poyes, una observación crítica a Heidegger, y que yo modestamente también suscribo, aunque bueno, está muy agradecido por el término y bueno, él le ha dado pues, un juego, creo que es muy importante, ¿no? Pero él dice, realmente Heidegger no se toma muy en serio esta trascendencia, porque la entiende solo en un, digamos, en un sentido horizontal, ¿no? O sea, todo ser humano está abierto a lo otro y a los otros. Pero la observación que hacía Millán, o sea, si esa apertura es irrestricta, no tiene por qué restringirse a un horizonte de finitud, como decía Heidegger. También tiene que suponer una apertura vertical, digamos, al otro con mayúscula, en caso de que lo haya. ¿Cierto? No es tomarse muy en serio esa apertura irrestricta, repito, restringida a un horizonte de finitud, digamos, excluyendo de antemano que haya también una apertura vertical. Otro adiós. Y esta misma crítica incluso se la hacía, bueno, muy realmente, porque le tenía gran devoción a autores nativos.
Pero al bueno de Terencio, al poeta latino este, al que se atribuye el lema, realmente el emblema, digamos, de la, eh, pues del humanismo clásico, ¿no? Que se ve, digamos, emblemáticamente expresado en la famosa frase de Terencio, ¿no? Homo sum et nihil humani a me alienum puto. Soy hombre y, por tanto, nada de lo humano, a nada de lo humano me considero ajeno. Pues Millán también le hacía este reproche. Terencio se queda corto. Y usted, si soy humano, a nada me considero ajeno. No solamente a nada de lo humano, sino también a nada de lo infrahumano y de lo sobrehumano, si eventualmente lo hago. Esta apertura, si es irrestricta, oye usted, no hay por qué restringirla solo a las cosas humanas, como dice Terencio, ¿no? Nada de lo humano. Ni lo humano ni lo divino me es ajeno. En tanto que en ese sentido él veía mucho más, por decirlo así, coherente con esa apertura irrestricta, pues la expresión famosa que hizo famosa San Agustín, ¿no? Homo capax universi, homo capax Dei. El ser humano es capaz del universo, del todo, es capaz de Dios. Bueno, entonces, tenemos otro problema aquí de ruidos, que yo no sé si es posible. Está aquí. A lo mejor ya lo corregí, pues ya será visita y... Sí, sí. En fin, son las puñetitas que tiene esta cosa. Y bueno, tiene sus ventajas, claro, porque se puede seguir con el business. Pero es una pendiente a tener que estar pendiente de los signos. Es un adelanto. Bueno, pues bueno, entonces, si a ustedes les parece, podríamos pasar a la cuestión de la libertad electiva. O sea, la segunda forma de libertad a la que se refiere Millán en ese libro. Bueno, la verdad es que en ese libro habla también de otras formas de libertad, pero que yo no voy a entrar aquí también porque no hay un margen, no hay tiempo. Voy a referir a tres que ciertamente son muy fundamentales para mí. La libertad electiva, pues ya digo, es la que ordinariamente nos referimos cuando hablamos de libertad, la capacidad de hacer opciones, de elegir, ¿no? Sí, se correspondería con el libre albedrío. Exacto, sí. San Agustín tiene un tratadito de libero arbitrio, formidable, en el que habla de esta libertad. Y bueno, sí, la expresión libre albedrío, ¿no? O libre arbitrio, pues resultaría más o menos sinónimo. Dominium sui actus. Esto es bueno, no tengo más. No. Se entiende muy bien. Dominium sui actus. Dominio sobre su acción, sobre su conducta, sobre su... Es una descripción, yo creo que bueno, muy elemental, pero muy esencial, que hace Tomás de Aquino de la libertad activa. Nos proporciona esto.
En otro texto, Tomás de Aquino hace algo que yo creo que es más que una descripción, ya es una definición, incluso yo diría casi una definición esencial de la libertad electiva. Creo que es francamente buena. Quizá no es perfecta, pero es una propiedad de la voluntad en virtud de la cual la voluntad, se autodetermina hacia algo que la inteligencia le presenta como bueno. Entonces, digamos, algo un poquito más formulado, más preciso, y yo creo que tiene un formato más de definición que lo otro que he dicho antes. Y creo que es bastante completo, aunque no dice, creo que no dice todo, pero dice lo esencial. Bueno, lo primero que dice esa fórmula, claro, es que la libertad es algo de la voluntad, de la capacidad de querer, sentido propio. Sentido metafórico, pues podemos hablar de la libertad, no sé, del aire, ¿no? El aire libre. El aire libre es el que no está encerrado entre cuatro paredes, como este que estamos respirando aquí. Pero obviamente eso es una metáfora. O las manos libres, ¿no? Es, chisme de unos automóviles para poder hablar por teléfono y que te metan. Disculpen que no se oye. Ah, no. ¿Se oye ahora? ¿Y ahora se oye? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Gracias. Bueno, pues o sea, por ejemplo, querer ser felices, pues esto es la forma arquetípica, digamos, del apetito natural. Pues no es un querer libre. Nosotros eso lo queremos necesariamente en todo lo que queremos. Probablemente se puede decir que todo lo demás, excepto eso, a lo mejor son quereres libres. Quizá, bueno, todos no. Pero a lo mejor muchos o casi todos sí. En último término, todo lo que queremos de forma electiva lo queremos como un medio que se nos antoja eficaz para lograr lo que en último término queremos, no libremente, que es eso, ser feliz. Por tanto, cuando Tomás de Aquino dice que la libertad electiva es una propiedad de la voluntad, no está diciendo que todos los actos de querer sean libres. Está diciendo que solamente puede darse la libertad en actos de querer. En sentido estricto. Eso es lo que está. Bueno, propiedad de la voluntad en virtud de la cual ésta se autodetermina. Se autodetermina. Este es el concepto, digamos,
el elemento más formal de esa definición o esa descripción que hace la autodeterminación de la voluntad. O sea, la voluntad humana tiene la capacidad de darse a sí misma una dirección hacia algo, no simplemente de ser orientada o de ser movida. Evidentemente, no hay ninguna voluntad inmotivada, ¿no? Siempre queremos algo por algo, o sea, tenemos nuestras razones, nuestros motivos para querer lo que queremos. Pero la razón última de que lo queramos no es una razón, no es un motivo, es que lo queremos. Esto es lo que significa la autodeterminación. Por ejemplo, vamos a ser yo. Si yo, no sé, si yo me casara con una señora, pues a lo mejor yo podría encontrar una señora, pues, algunas virtudes, algunas características, algunos rasgos que, no sé, que me la hacen especialmente atractiva. Si alguien me preguntara, ¿y usted por qué quiere a su señora? Pues yo digo, es una persona muy inteligente, es una persona muy tolerante, es una persona muy agradable en la conversación, o tiene unos gustos parecidos a los míos, no sé, podría yo aducir una serie de motivos, razones que me mueven a quererlo, que me condicionan, o sea, me impulsan en esa dirección. Pero claro, se me podría objetar, oiga, pero quizá usted, con toda seguridad, puede conocer otras señoras que a lo mejor también tienen esas virtudes. Y a lo mejor no es imposible que alguna de ellas la tenga en grado muy superior a su señora. Con lo cual no me da usted una razón suficiente de por qué usted quiere a su señora. Si uno admitiera la conversación ya en ese nivel que puede empezar a resultar un poquito impertinente, probablemente en último término no podría dar otra razón que esta. Oye, usted, la quiero porque la quiero. O la quiero porque sí. O la quiero porque me da la puñetera gana de quererla. Y punto. Y esto que parece que es zanjar la cuestión sin darle respuesta, a mí me parece que es darle la respuesta más esencial, porque es la que incide de forma más clara en este aspecto de la autodeterminación. O sea, la capacidad que tiene la voluntad no solo de ser movida, y repito, siempre hay motivos para querer lo que queremos, pero además, e incluso a veces a pesar de los motivos, moverse ella a sí misma en una dirección porque le da la real gana. Esto es muy curioso que le ocurra a un ser racional, pero yo creo que a todos nos consta, pues, sencillamente por experiencia, esto es así. O sea, y a veces tenemos motivos, incluso los podríamos explicitar clarísimamente para hacer algo, para querer algo y tal, y sin embargo no nos da la primera gana. O al contrario, pues usted, tengo claramente motivos para esto no quererlo y sin embargo, pues me peta quererlo. Esto que parece una cosa un poco chusca y ya digo, bastante irracional, y ciertamente en algunos aspectos lo es, pues, pues me parece que es bastante esencial en la libertad. Pero hay un punto, por decirlo así, de inmotivación en el cual
la voluntad tiene que, no sé, como lanzarse al vacío, además, incluso a veces a pesar de los motivos. No siempre, ¿eh? Pero a veces esto pasa. Esto es un poco lo que está implícito en ese concepto de autodeterminación. O sea, la voluntad no simplemente está condicionada, por supuesto, ¿eh? Pero una cosa es el condicionamiento y otra cosa es la determinación. O sea, la determinación última, ad unum, digamos, el enfocarse en la dirección de lo que acabamos eligiendo, esto tiene un punto de, no sé, como de salto en el vacío o de riesgo o de ir más allá de las razones. Cerrar los ojos y decir, a por ello. Sí. Quería preguntar algo, pero no sé si es preferible No, que acabe esta yo explicación. creo que... No, joder, se refiere a este punto Sí, sí, concretamente. Como ha precisado anteriormente cuando habló de que determinadas cosas, bueno, que llamarle cosas, no se pueden querer porque de por sí, de alguna forma, o no se entiende que se pueden querer, puesto que casi como que las queremos sin quererlas, sin decidir que las queramos, nos llevan, ¿no?, a querer el hecho mismo de cómo son. Entonces, en ese sentido, parece que no hay el sentido de la racionalidad ahí no tiene un juego muy importante, puesto que esta racionalidad, al menos instrumentalmente, parece que haría una valoración comparada de distintas metas posibles, mientras que no es el caso así cuando algo nos llama. Es eso, de alguna forma. Es exactamente eso lo que... No, de luego Tomás de Aquino, cuando habla de apetito natural o de voluntad subnatura, está hablando en general de un apetito no libre. Y está incluyendo en esa, digamos, en esa fórmula, o bueno, está presuponiendo que esa fórmula se refiere no solamente al deseo natural de felicidad que hay en todo ser humano, sino al deseo irracional que tienen los animales, digamos, con instinto. Incluso se está refiriendo también a los tropismos vegetales, incluso a la ley de la gravedad. O sea, los cuerpos graves apetecen el centro de gravedad con un deseo, una inclinación natural. El concepto de voluntas subnatura, que bueno, está como lo emplea Tomás de Aquino, tiene toda esa amplitud. Y por supuesto, el ser humano también como ser, digamos, como ser corpóreo, como ser vivo, como ser animal, y además como ser animal racional, tiene un deseo natural, es decir, no libre, totalmente espontáneo, no decidido, sino que le sale solo. No es que él lo haga salir mediante una opción de ser feliz, pero exactamente igual que uno tiende al centro de gravedad si le falla su sustento. Y hay en eso, por acabar por mi parte, la duda es, digamos, una diferencia con lo que muchas veces se entiende como esa libertad ordinaria, que en cierto sentido es una ausencia solo de coacción. Quiero decir, cuando dices que soy libre para hacer esto, es que nada me está impidiendo tampoco hacerlo. Quiero decir, eso sería un sentido muy pobre de la libertad, un sentido Claro, un tanto limitado. realmente es que este concepto, digamos, del apetito natural es precisamente lo opuesto al apetito ilícito, o sea, al apetito que es resultado de una elección o que va acompañado de una elección. Es totalmente coactivo. Es la naturaleza, digamos, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino habla de la ley natural, se está refiriendo, claro, a un fenómeno que es
Bueno, en sentido estricto, la ley natural es algo humano, ¿no? O sea, es es, eh, es la participación de la ley eterna, o sea, del decreto, digamos, universal que está implícito en el acto creador de Dios, pues para todo el universo creado. O sea, lo que Dios quiere y lo que en cierto modo imprime en la creación en forma de, no sé, de reglamento o código de conducta adecuado, ¿no? Bueno, pues la participación de eso para el caso de las criaturas libres, concretamente las criaturas humanas, es la ley natural, la ley moral natural. Pero explicando ese concepto en una cuestión que ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero una cuestión de la suma teológica, de la primera parte, de la segunda parte de la suma teológica, Tomás de Aquino, explicando la ley natural, la ley moral natural, pues es lo que la naturaleza ha enseñado a los animales. Quod natura animalibus docuit. En la naturaleza ha enseñado, o sea, todos los animales saben, comillas, aunque no sean racionales, pero saben los que tienen que rehuir pues, las amenazas o ir. Bueno, pues tienen el instinto de conservación que les lleva a eso. Les coacciona en una forma de, o sea, les impone una conducta fugitiva ante algo que ellos perciben como un peligro. Eso no es un apetito, pero obviamente, pues de alguna forma, él explica que la ley natural, aunque por un lado, evidentemente, se propone a un ser libre, puede ser no obedecida, el hecho de que no sea obedecida no la cancela como ley. Sigue teniendo, digamos, la misma fuerza y la misma, no coacción propiamente, porque la ley natural, las leyes morales no se imponen como sí que se impone la ley de la gravedad, se proponen en una naturaleza libre. Pero, digamos, no es libre el que sea esa ley o esas leyes naturales y no otra. Tienen, por decirlo así, ese carácter completamente apolíptico en el fondo derivado del acto creador. Curiosamente, la forma que tiene Tomás de Aquino de explicar esa índole, dicho en términos kantianos, categórica, es acudiendo a este ejemplo. O sea, lo que otros muchos animales irracionales hacen porque la naturaleza se lo dicta. Bueno, pues eso es un apetito natural. Un apetito natural es en fin. Esto. Bien. Bueno, yo creo que a partir de esta fórmula de Tomás de Aquino, la repito, ¿no? Propiedad de la voluntad, en virtud de la cual ésta se autodetermina hacia algo que la inteligencia presenta como bueno. Esto de, efectivamente, hace falta que la inteligencia presente algo como bueno, aunque sea equivocadamente, para que podamos quererlo. Podríamos quererlo y por tanto no podríamos elegirlo, porque la libertad, insisto, es algo de la voluntad del querer. Si no se nos antojara bueno de alguna manera. O sea, también dice Tomás de Aquino que el bien es el objeto formal quod de la voluntad. Eso quiere decir que es, digamos, la forma que tiene que revestir todo lo que quod puede ser querido. O sea,
para que algo sea querido, hace falta que la voluntad pueda presentarlo, aunque sea, repito, equivocadamente, como bueno de alguna manera. Es el bien lo que hace de anzuelo de la voluntad. Nosotros no podemos querer el mal. Podemos querer mal, pero no podemos querer el mal. Lo que se nos antoja malo sin más, por definición se nos antoja repugnante, repulsivo a la voluntad. Podemos querer mal, pero eso normalmente significa querer un bien malamente. Querer malamente un bien. O sea, quererlo desordenadamente. Por ejemplo, un bien en posible conflicto con otro bien de mayor categoría debería ceder al bien. Normalmente, cuando hablamos de mala voluntad, bueno, según todos de aquí, ¿no? Esto es muy discutible. Yo creo que lo ha discutido no sexualmente. Pero creo que tiene algo de razón todo ello. O sea, realmente, bueno, al igual que Aristóteles, pues también distingue una especie de jerarquía de bienes, donde algunos hablan de jerarquía de valores, ¿no? Hay bienes que son superiores a otros. Por ejemplo, el bien de la honestidad, el bien moral, es el bien humanamente superior. Kant, muchos siglos después, también dijo, realmente solo hay algo que pueda ser considerado bueno sin restricción, bueno sin más, que es la buena voluntad, la santa, dice Kant, la moralmente. Bueno, pero también es un bien, aunque sea de menor categoría, soy usted, el placer. El placer es una cosa buena. De luego mucho mejor que su contrario. O la utilidad. La utilidad también es mucho mejor ser útil que ser inútil. No es el bien de mayor categoría, pero es una cosa buena. Bueno, hay muchas formas, digamos, de bondad, muchas formas también prácticas de bondad. Por ejemplo, ser útil, ser bueno para algo, ¿no? O ser bueno en algo, ¿no? O pasarlo bien, o estar bien de salud, ¿no? Pasar un buen rato, o hacerlo bien, en el sentido también, pues, sí, un buen profesional. Todos estos son bienes que Kant diría que son bienes, pero son relativos, ¿no? Son el bien que hace sin más bueno al ser humano, que es el de la honestidad, ¿no? Bueno, pues de alguna forma lo que está proponiendo Tomás de Aquino es esto, ¿no? O sea, que es posible que haya conflicto entre algunos bienes y cuando hay conflicto, no tiene por qué haberlo, ¿eh? Pero si lo hay, pues hombre, el que es de menor categoría debe ceder al bien. Por lo tanto, una mala voluntad no es la que quiere el mal, sino la que quiere el mal un bien. En fin, ya en esta noción ya uno puede descubrir que hay algunas limitaciones, sí, estructurales o intrínsecas a la libertad electiva. Por supuesto que las más obvias, las más visibles, las más... sí, son las limitaciones externas, ¿no? Las limitaciones de todo tipo, no sé, económicas. Yo no puedo hacer todo lo que quiero, tengo unas disponibilidades financieras limitadas y más cada vez más limitadas. No sé, límites de tipo social, porque vivo en sociedad, pues tengo vecinos, no puedo poner la radio a todo volumen a las 2 de la mañana. O yo qué sé, o derivados, pues no sé,
yo he suscrito un contrato de trabajo y hay unas cláusulas que me obligan a hacer un horario y pues, cuando me apetece, si tengo que cumplir mi horario, tengo que conformarme con el sueldo que está establecido, tengo que cumplir una serie de obligaciones pactadas, etcétera, o limitaciones de tipo cultural, ¿no? Pues yo no he nacido en este país, he tenido unos papás en otros, he recibido una educación en otra. Evidentemente, pues lo que he recibido me faculta para unas cosas, pero a lo mejor me dificulta para otras, ¿eh? Pues evidentemente, si uno se pudiera hacer pues claro, un catálogo así eh, exhaustivo de los límites externos, o sea, de los condicionamientos que limitan la libertad desde fuera de ella, pues acabaríamos pronto por muchísimo. Pero también vale la pena fijarse en estas otras limitaciones estructurales, digamos, internas, que ponen de relieve que la libertad no solamente está limitada desde fuera, sino que ella es intrínsecamente limitada. Y esto es lo que es más difícil de ver a esas edades difíciles que dicen las normas. La que cualquier límite de la libertad viene desde fuera, de que mis papás no me comprenden, de que el mundo es injusto y la sociedad es igual, ¿no? Por lo tanto, no me dejan hacer lo que quieran. Bueno, sí, claro, pero lo más gordo, lo que más limita la libertad no viene de fuera, de la propia estructura. Por ejemplo, esto, el hecho de que ninguno de nosotros ha elegido libremente ser libres. No, ya pues emplea el término facticidad. O sea, la libertad es un hecho, es algo que está hecho en mí, pero no por mí. Y yo puedo elegir desde mi ser libre, pero no sobre él. Sartre lo decía de una forma muy excesiva, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Es un poco sí, exagerado, ¿no? Ver la libertad como una condena, pero creo que tiene bastante razón. O sea, sobre todo visto desde algunas experiencias por las que todos pasamos, de tener a veces que decidirnos en situaciones en las que preferiríamos no tener que elegir, creemos que a lo mejor nos la jugamos en esa decisión. Decisiones, digamos, un poquito trágicas, ¿no? Que no tienen fácilmente vuelta atrás, y pues aquí la juego. Pasa todos los días, pero algunas veces en la vida de cualquier ser humano uno tiene que afrontar alguna decisión en la cual el resto de su itinerario vital en muy buena medida va a estar condicionado por lo que decida él. Preferiría no tener que elegir. Uno puede tener un poquito de envidia, no sé, mariposas, unos girasoles. En su vida ya está todo resuelto, sencillamente dejándose llevar por instintos o por esa, no está. Da la impresión que esto del ser humano, pues claro, incluye, pues, no sé, que uno tiene que afrontar a veces esas situaciones que no le gustaría tener que afrontar. Bueno, desde ese tipo de experiencias se entiende muy bien lo que dices antes. Esto es una limitación tremenda. Y no es porque el mundo sea injusto o la sociedad es igual, ¿no? Eso no viene de fuera, eso está en la entraña misma de... O por ejemplo, claro, todo esto que hemos hablado de la autodeterminación. O sea, nosotros no podemos elegirlo todo.
La mayor parte de nuestras decisiones se nos plantean como alternativas, o esto o lo otro, pero no todo lo elegible, lo puedo elegir. Es verdad que para que yo pueda elegir libremente algo, hace falta que previamente no esté determinado hacia eso, ¿no? Lo que usted mencionaba antes, ¿no? La ausencia de coacción, ¿no? Libertas a coactione también es un concepto que desarrolla San Agustín en el librito ese, en el libro arbitrio, ¿no? Sí, ciertamente hay una libertad previa o primaria que es esto. Evidentemente, si te pone una pistola en el pecho y te dicen arriba las manos, pues no es un acto libre. Hace falta que no estés coaccionado, digamos. Hace falta que tengas más de una posibilidad, más de una opción. No estés determinado ad uno, ¿no? Que puedas autodeterminarte. Pero claro, efectivamente, una cosa es esa ausencia de coacción previa a la elección y otra cosa es lo que el elegir mismo implica, que es salir de esa autodeterminación previa, perdón, de esa indeterminación previa para autodeterminarte, eso sí, tú a ti mismo, tu voluntad a ella misma, ¿no? En una dirección y no en otra. De manera que una vez que ya has elegido una, pues las otras pues, dejan de ser por lo menos equivalentes como sí que lo eran antes de elegir una de ellas. Pues esto está en la estructura misma de la libertad electiva, ¿no? No es una imposición de la sociedad injusta, no es igual, ¿no? O de mis papás, o de... ¿no? Entonces, o sea, la libertad se pierde en la medida en que se usa, se consume, vaya. Hay gente que, no sé, que tiene un poco esa especie de comezón de, pues para preservar mi libertad, pues no voy a elegir, no voy a comprometerme con nada ni con nadie. No me caso con nada ni con nadie. Me mantengo en esa especie de soltería ontológica que supone. Pues claro, eso también es un poco equívoco, ¿no? Primero, porque es una opción, la de no elegir. Eso ya es una elección. También San Agustín en ese librito lo señala, ¿no? La libertad electiva puede ser de ejecución, dicen libertas execuciones o de especificación. Se me puede elegir hacer algo o no hacerlo. Y una vez que elijo hacerlo, pues tengo que elegir luego cómo hacerlo. Especificar el modo concreto de ejecutar eso que elegí. Pero también puedes elegir no hacer. Es un ejercicio de la libertad electiva, concretamente de lo que él llama libertas execuciones, el no casarme con nada ni con nadie, no comprometerme. El problema que tiene esa opción es que tampoco es totalmente gratis eso. Y hay gente que a lo mejor ya a ciertas edades en las cuales quizás no tiene tan fácil remedio, pues hay gente, vamos, no estoy hablando ni mucho menos del estado civil de la soltería que puede responder a razones muy variadas. Me estoy refiriendo a la mentalidad esta de la soltería, digamos, ontológica, pues se le puede llamar así, ¿no? O sea, estar suelto en el sentido de no comprometido con nada ni con nadie. Pues eso puedes llegar a ciertas edades en las cuales te das cuenta de que a lo mejor no te has casado con nada ni con nadie, pero te has casado con tu propio ombligo. O sea, con tu incapacidad de asumir un compromiso serio, un compromiso de, no sé, de cierta envergadura humana.
Te has casado con tu pereza, te has casado con tu egoísmo, te has casado con tu incapacidad de, no sé, de cobardía o... No digo que esto ocurra siempre, pero conozco algunos casos. Perdón. El término opuesto a libertades esenciales, ¿cuál era, por favor? Libertas specificaciones. La filología se lo gusta. Libertas. Perdón. Aquí. No, aquí. Esto. No me quiero que salga el lapicito negro. Pero no quiero que darte más la tabarra porque ya... Libertas. Ejecuciones. Para la ejecución, o sea, de hacer o no hacer, ¿no? Y en caso de que uno decida hacer, pues tiene que especificar qué hacer o el modo de hacer. Especificaciones. O sea, cuando terminas pues la ESO o el bachillerato total, pues a ver, ¿estudias o trabajas? Como se decía antiguo. ¿Sí? Eso ya es una... Y si decides estudiar, pues lo que tienes que especificar para ver qué estudio. Carrera vas. Es un ejemplo chusco, pero creo que claro. En fin. O sea, la libertad efectivamente siempre supone una determinación. Repito, antes de elegir una indeterminación. Pero eso es la libertad consciente, ¿no? Pero en el momento de elegir, en el momento de ejercerse, supone una determinación. Esto es un poquito paradójico, porque nosotros estamos acostumbrados, muy acostumbrados a un lenguaje en el que la palabra libertad y la palabra determinación aparecen así como, digamos, antónimas, ¿no? Es más, en la historia del pensamiento filosófico, pues a las teorías que tienen en común la negación de la libertad electiva se las conoce con el nombre genérico de determinismo. O sea, hay muy diversos, o sea, basados en argumentos. Tanto puede parecer un poco curioso plantear que la libertad es una forma de determinación. Es la que una voluntad será así. Pero creo que es verdad. ¿No? O sea, responde perfectamente a la experiencia que todos tenemos. Bueno, y bueno, todo esto que comentaba antes, o sea, el hecho de que no podemos elegir el mal en tanto que mal, también es una limitación estructural de la vida. Todo lo que, digamos, podemos considerar elegible es lo que se situaría en una escala hipotética en la zona intermedia entre el mal puro y el bien puro. El mal puro no podemos elegirlo porque no podemos quererlo. O sea, si el bien es el objeto formal quo de la voluntad, como dice Tomás de Aquino, creo que dice bien, entonces el mal es ya digo. Pero el bien máximo tampoco podemos quererlo electivamente. Es decir, si el bien es el objeto formal de la voluntad, ante la representación de algo máximamente bueno, estaríamos
frente a algo que no podemos no elegir, algo que no podemos no querer, tanto que no queremos electivamente, sino necesariamente. Tanto para que podamos querer electivamente algo, hace falta que ese algo sea un bien limitado, un bien finito. Evidentemente no lo queremos en tanto que finito, lo queremos en tanto que bien. Pero para que lo queramos, repito, electivamente, hace falta que sea un bien finito. Y claro, este es el drama de la libertad, que normalmente nosotros no elegimos entre el bien y el mal, sino entre cosas buenas, entre lo bueno y lo mejor. Y podemos equivocarnos a la hora de ponderar, o sea, de medir el pondus, el peso relativo, esto que generalmente hacemos antes de decidir, en términos filosóficos se llama deliberar, ¿no? Deliberatio es un poco la operación más bien intelectual de esto, ponderar las alternativas que tenemos, las opciones posibles y ponerlas en la balanza y ver cuál pesa más, cuál es la... Bueno, pues podemos tener la balanza truncada. Bueno, podemos dejarnos llevar por la pasión, a veces la pasión también. Igual que la pasión veíamos el otro día, pues puede iluminar y puede, no sé, puede ser una cosa fantástica, realmente, pues a veces también, mire usted, puede cegarnos, llevarnos a precipitarnos o ponderar suficientemente las cosas cuando habría que ponderarlas más. Es evidente que nunca tenemos, a la hora de elegir, nunca tenemos todas las cartas sobre la mesa, nunca podemos hacer una deliberación completa de nada. O sea, si esperáramos a tener todos los datos necesarios para que nuestra elección fuese segura, pues nunca llegaríamos a elegir. Tendríamos que esperar a la parusía, porque entonces cuando tendremos todas las cartas sobre la mesa. Pero mientras tanto, hace falta eso que decía antes. Lanzarse, echarse. Bueno, aunque uno haya intentado amarrar todo lo que haya podido amarrar, pero nunca puedes amarrarlo todo. De otras cosas, porque te falta una carta fundamental, que es el futuro. ¿Qué va a ser el tipo de mañana? Puedes hacer previsiones razonables y puedes tal, pero seguridad completa no. Sí, te casas con una señora o con un caballero y tal, pues joder, a lo mejor pasado mañana le cae una teja en la nuca y le deja. ¿Y ahí qué pasa, no? Bueno, hay mucha gente, gracias a Dios, que sabe perfectamente bien qué es lo que pasa, vamos, y en el momento de asumir un compromiso de ese estilo lo asume con todas las consecuencias. Pero efectivamente es bastante heavy que eso pase y puede pasar. O sea, en fin, también la limitación de la libertad electiva se pone en este sentido en la limitación de su objeto, o sea, de lo que podemos elegir, que siempre son, repito, bienes finitos, aunque no los elegimos en tanto que finitos. Y ese es el drama de la libertad. Sartre tiene alguna consideración realmente muy interesante sobre esto. Aunque la consecuencia que saca es terrible. Pero él dice, realmente la libertad humana es algo absoluto. O sea, él la ve en términos absolutos. El hombre es lo que decide ser, en términos absolutos. La libertad es estrictamente creadora, porque pone en el ser que somos. O
sea, somos enteramente lo que decidimos ser. Y en ese sentido, pues tiene una vocación de infinitud, de absolutez. El ateísmo de Sartre se suele decir que es un ateísmo positivo, ¿no? Digamos, su tesis característica no es la negación de Dios, sino la afirmación de la libertad como un absoluto, lo cual implica que no haya Dios. Algo parecido al ateísmo de Nietzsche, ¿no? También es una afirmación del hombre, del superhombre, ¿sabes? El hombre como el santo. Perdona que interrumpa, hay ciertos organizaciones, si queréis que continuemos la clase hasta en punto, hasta las 6, pero luego media hora de descanso, o si preferís que hagamos un parón ahora hasta menos cuarto y luego tener media hora hasta el cuarto y tener otro descanso de 15 minutos. Lo que digan los señores. Es que Yo me ya es que aquí hacemos. Si queréis, seguimos hasta las 6. Perfecto. Vale. Pues eso. Perfecto. Pues, o sea, son formas de ateísmo positivo, tal como ellos lo plantean, porque, repito, lo característico de ellos no es la negación de Dios, eso es una consecuencia. Pero lo sustantivo, no lo adjetivo, lo sustantivo es la afirmación del hombre como un ser absoluto, en el caso de Nietzsche, el superhombre. Evidentemente, no, si es superhombre, no puede tener nadie por él. O de la libertad humana como un absoluto. Y esto es un poco, claro, la tesis del ser y la nada, que es el libro más conocido de Schopenhauer. En el fondo, la dialéctica entre el ser y la nada es la que señala el espacio propio de la libertad. La libertad me hace ser lo que soy. Bueno, en términos mucho más, digamos, no tan radicales, pues también Heidegger había dicho algo parecido. El propio Ortega lo dice además muy poéticamente, ¿no? La vida biográfica, ¿no? La vida es una biografía que cada uno escribe a golpe de libertad y tal. Y la vida humana no está hecha, está por hacer, la vida es un quehacer, todas estas cosas que, bueno, él las dice muy bien porque tiene una pluma extraordinaria, ¿no? Aunque a él le parece que es un poquito, bueno, es más literatura que filosofía, algunas de las cosas que dice Ortega sobre esto de la cosa biográfica, ¿no? Pero bueno, está muy bien decir las cosas bellamente también. Pero yo modestamente, vamos, no sé, le replicaría a Ortega. Él dice, la vida no está hecha, sino está por hacer. Oiga usted, pero no del todo. No está del todo por hacer. Algo hay hecho en ella, repito, aunque no por mí, pero sí en mí. Por ejemplo, el que soy. Eso no lo he decidido. El que soy persona. Eso tampoco lo he decidido, ¿no? Y el que soy libre. Tampoco lo he decidido libremente, un poco a lo primero que he mencionado. Eso no lo he decidido yo libremente. Lo he encontrado hecho en mí, pero no por mí. Esto de que soy libre. Con lo cual, oye usted, por supuesto que hay mucho que hacer en la vida humana, claro que sí. Y que en muy buena parte somos lo que nos hacemos ser, pues claro que sí, pero no del todo. Oye usted. Esto, bueno, Jan Boyer, la verdad es que también, bueno, lo dice mucho mejor que yo. Este reproche le hace a Ortega. En fin, no, la idea esta de Sartre que me refería es el drama verdaderamente trágico de la libertad estriba en que tiene que ejercerse de manera limitada, siendo algo absoluto para él, infinito, casi divino, ¿no?
pues en su desarrollo, en su ejercicio ordinario, pues tiene que resolverse en opciones, digo usted, que no dan para tanto. O sea, la mayor parte de mis decisiones no son trascendentales ni trágicas, ¿no? Es tomarnos la cerveza o una Coca-Cola, o es ir en metro o en un autobús, o es irme, pues no sé, hacer esto o otro. Y en el fondo el planteamiento de Sartre es tanta libertad para tan poca realidad, es decir, algo que tiene una vocación de infinito, como es la libertad humana, tener que estar desenvolviéndose en un contexto de cutrez y de medianía y de tal, pues entonces solamente me queda una opción, o sea, un uso de la libertad que esté a la altura de su carácter absoluto, que es decidir no ser. Decidir quitarme del medio. El ser y la nada. Y entre medio, o sea, dialécticamente, digamos, mediando entre una libertad, insisto, que me hace ser, o que me hace no ser, pero que está llamada a un empleo, digamos, a la altura de su carácter absoluto. Y en ese sentido, la única decisión que me queda por delante, coherente, es quitarme del medio. Sartre no se quitó del medio, ¿eh? Pero sí que ha habido bastante gente que ha leído a Sartre y se ha quitado del medio. Porque tiene su cierta lógica, ¿eh? No es ninguna tontería. Vamos, Sartre es de todo menos tonto. Creo que está muy equivocado, sobre todo porque parte de una premisa que es muy errónea, o sea, que es pensar que la libertad es absoluta. Y usted no acepta eso. Ahora, si tú aceptas esa premisa, el discurso del ser y la nada funciona y acaba como acaba. Creo que Simplemente me parece que cambiando la libertad por el alma eh, es un discurso muy teológico, incluso con el suicidio como una especie de non serviam. Esa es la única alternativa pues eso, a completar nuestra grandeza, ¿no? Me refiero a la parte de estar, o sea, de tener algo absoluto encerrado dentro de una limitación, que sería la limitación corporal. Solo se puede dar, digamos, esa liberación hacia un absoluto en el momento de la obediencia, de entender esa limitación y aceptarla, y negarla es el equivalente al no servir a rechazar nuestra condición. Pero bueno, eso ya yendo más allá de lo que dice Sartre. Sí, por supuesto, quiero decir que en el fondo es un discurso plenamente ateo, un ateísmo positivo, pero contiene un paralelismo que yo creo que es plenamente teológico. Ya. Sí, sí. Ahora, sí, sí. No lo había visto yo así, pero totalmente. O sea, hay una cosa que sí que yo creo que es bastante patente. Bueno, no solo en Sartre, en general en muchos autores, sobre todo existencialistas. Bueno, no me refiero a Jaspers y a Kierkegaard, es totalmente aparte. Vamos, no tiene nada que ver con esto. Estén más o menos dentro del cajón del. Pero sí, sobre todo Sartre y Heidegger. Bueno, y luego también otros que estarían un poco antes, ¿no? Más bien en el linaje del romanticismo. Pues sí que
sí que te das cuenta de que tiene una idea de que el hombre, pues claro, el hombre tiene que afrontar, por decirlo así, claro, una decisión trágica que es la de, no sé, la de someterse a Dios o la de creerse en Dios. Pero no puede vivir sin Dios. Adorar a Dios o adorarse a sí mismo. O incluso la forma esta curiosa del el mito de Prometeo y tal, no sé, bueno, una especie de semidios, titán, ¿no? Que en el fondo lo que hace es arrebatarle a Dios su prerrogativa, el fuego famoso y tal, llevarlo pues al mundo de los humanos. Pues sí que es verdad que esa especie de sí, rebeldía contra Dios o de manservia, Pues digo que cosa que, tal y como está enfocado, parece como que las alternativas son, en el fondo, eh, reconocer y aceptar por medio de la obediencia esa finitud que tenemos impuesta y por un motivo, evidentemente, o la alternativa es simplemente una ibris buscando romper esa limitación, pero la propia ibris sí, ya conduce a un castigo sí, definitivo, digamos. sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, el paraíso, digamos, la- sí, la ibris, digamos, ya en su estado de máxima eclosión, pues en el fondo claro, es el infierno de Dante. Es el infierno de Dante. O sea, un mundo, no sé quién dijo esto, pero vamos, un mundo construido contra Dios o sin Dios, tal, acaba siendo un mundo construido contra el hombre. Acaba siendo un infierno. Y mucha gente ha visto, digamos, esa idea muy plasmada en el siglo XX, sobre todo, ¿no? Grandes absolutismos, estos absolutamente ateos. Esa, no sé, Ratzinger, el Papa, difunto Papa emérito, ¿verdad? Y bueno, no sé, pero yo creo que él, de una manera especialmente lúcida, de otra manera distinta, también el Papa actual, ¿eh? De manera que ha insistido, pero sobre todo Ratzinger ha insistido muchísimo en la necesidad de recordar la verdad filosófica y teológica de la creación y volver a considerar que somos criaturas. Esto ha sido una cosa que él ha pensado muy a fondo y ha insistido mucho en muchos escritos, tal del Papa actual también. Otro filósofo alemán que yo tuve la fortuna de conocer y tratar, realmente, que ya se murió, Sigmund Spemann, también lo ha dicho de otra manera distinta que estos otros dos, pero de forma muy elocuente. Creo que es algo que necesitamos recordar. O sea, eh, perdemos la cordura para casi todo en el momento en que perdemos, no sé, la noción de que dependemos muchísimo. Es una cosa que hoy en día es muy fácil que mucha gente se le olvide. Se habla tanto de autonomía, de independencia, de que tal, tú mismo con tu propio mecanismo. Realmente en el mundo pedagógico esto es el mantra aprendizaje autónomo y tal, y no, por eso no tenemos nada que enseñar, ¿no? Es el nene, el solito, pues que puede ocurrir que la gente se lo acabe creyendo, ¿no? Y se acabe creyendo, pues eso, estupideces de estas
como el tipo que yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Que yo no le debo nada a nadie. O sea, perder un poco la conciencia de lo que significa saberse en deuda. En deuda. Es una forma radical de depender. O sea, pues esto es una cosa que hace falta mucho recordarla. Hombre, yo creo que a mí me hace mucha falta recordármela y que me la recuerden. Pero creo que no soy el único. Además, es un contexto en el que se habla tanto de y se hace un uso tan abusivo de la palabra creación y creador y tal. La creatividad artística. No digo yo que no tenga su sentido hablar en los términos, ¿no? Creo que se puede hablar, pero es una metáfora. O sobre todo en el mundo de la bioética. En el mundo de la bioética, pues ya desde hace mucho tiempo se habla de crear embriones in vitro. Esto es una cosa. Tiene, quizá entre otros, un efecto perverso y es que a uno se le olvida que, bueno, el ser humano puede ser creador por participación. Y sin duda que eso también está en el decreto creador de Dios, ¿no? Mandato de Yahvé a Adán trabajar el mundo y a convertirlo en su casa, ¿no? O sea, crecer y multiplicados, henchir la tierra y sojuzgarla. Es creatividad, ¿no? Y también procreación. Llenar la tierra de humanos, eso es lo que hacen los papás y las mamás. Lo crean y están procreando, están haciendo algo, es una prolongación de lo que hizo Dios al principio, ¿no? Y de otra forma, también se puede hablar de creatividad en el trabajo, y, por supuesto, en el arte, y todas las actividades humanas, hacerse creativamente. Pero es muy importante no olvidar que eso es una acepción legítima, pero metafórica. La acción sensu estrictísimo es otra cosa. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y eso se nos olvida muy fácilmente. Pero viene la ibris y toda la tontería está. Pues, viene a la cabeza. Te vienes arriba, como dicen los muchachos. Te vienes arriba y entonces luego, claro, pues la caída es más gorda. En fin. Bueno, pues esto. Han salido. Uy, Dios mío. Hay que acabar a las 6. Jesús no ha dicho nada o casi nada sobre la libertad moral. Que cabe ser. 5 ¿Eh? 15 minutos para una síntesis. Bueno, pues A ver, no se puede. sí, no. Voy a un croquis. A ver. Un tercer modo de libertad, que mi apoyo ya moral, en un sentido distinto, Kant también habla de eso. A diferencia de las dos anteriores, que son libertades naturales, es decir, que todo ser humano tiene por naturaleza, hay un poco vienen de fábrica, ¿no? En el pack. Pues esta libertad no, es una libertad adquirida. O sea, la única forma de tenerla es obtenerla, es conquistarla. Y se podría describir como la capacidad de querer realmente el bien arduo, el bien difícil de conseguir. En el fondo, es lo mismo que la virtud. Bueno, capacidad de querer realmente. Quizá este sintagma puede parecer un poco redundante o incluso
querer. Pero lo digo esto de querer realmente para distinguirlo de otros quereres un poco utópicos que también esto que antiguamente se llamaba un querer sin querer, ¿no? Una cosa es querer y otra es ponerse. Pues yo quiero ser campeón de 300 metros valla y tal, pero no quiero dejar de fumar, como es mi caso, yo no quiero dejar de fumar. Entonces, para mí, querer ser campeón olímpico de las vallas está, pues, más bien disfrutar con qué bonito sería que me pusiera la medallita, no sé. Pero eso es un querer. Querer realmente es querer la realidad de lo que quiere, no simplemente disfrutar con la ideación de bonito sería. Y cuando se trata de un bien o un fin práctico, claro, quererlo realmente significa querer la realización de los medios que te conducen a ese fin. Y cuando se trata de un fin arduo, un fin difícil de obtener, pues claro, el quererlo realmente implica estar dispuesto a neutralizar otras inclinaciones que hay en nosotros hacia bienes fáciles y agradables cuando puedan entrar en colisión con ese querer arduo difícil. Y en ese sentido, me parece que es una forma de libertad muy peculiar, porque supone una no esclavitud a los caprichos. No se trata de no tener caprichos, de no tener inclinaciones. Y esta es la diferencia fundamental entre la noción de libertad moral que propone Millán Puyes en este libro y la que proponía Kant. Para Kant, la libertad moral, que es una condición esencial de la voluntad moralmente buena, la santa, como él dice, es una voluntad que se ha librado de las inclinaciones naturales. Es un concepto que Kant tiene, digamos, de una razón pura práctica. Es la razón realmente moral, ¿no? Bueno, pues eso de alguna forma también es lo que planteaban los estoicos, anular todos los deseos. No desear nada es la manera de ser libre. Porque claro, los deseos, sobre todo cuando son muy intensos, cuando son pasiones, te pueden esclavizar mucho. Deseas algo, pues claro, eres muy consciente de tus carencias, ¿no? Porque desear algo implica carecer de aquello que deseas. Con lo cual, cuanto más extensos e intensos son tus deseos, más es la conciencia que tienes de tu propia imperfección. Si quieres vivir tranquilo, si quieres, pues no desees, no tengas amigos, no ames a nadie. Y amar significa exponerse a padecer, ¿no? O sea, bueno, pues Kant, que en esto yo creo que tiene mucho de estoicismo, plantea algo que a mí me parece que es realmente impracticable, ¿no? Que es muy inteligente en la forma en la que lo plantea, por supuesto, pero es impracticable. Y de luego yo creo que no se puede plantear eso como un ideal ético. Uno puede estar obligado a lo imposible. Y para cualquier ser, yo diría no solamente humano, sino ser vivo, es imposible prescindir de algunos deseos naturales, voluntad sub natura, se entiende bien. Hay estar en nosotros de forma necesaria, es de inclinación. Ahora, lo que sí que es practicable, y por lo tanto se puede proponer como un ideal ético, es librarse no de los deseos, sino de la esclavitud a ellos. O sea, lo que sí es practicable es tenerlos tú sin que ellos te tengan a ti. O te retengan, digamos, haciéndote imposible querer lo difícil. ¿No? Y eso es precisamente la virtud. La virtud libera. Ian pues dice que la libertad moral
Claro. Sobre todo tiene, digamos, como dos. Se despliega, por decirlo así, de dos maneras fundamentales. En el desprendimiento de los bienes, o sea, lo que es la virtud cristiana del desprendimiento, de la pobreza, ¿no? Es tener cosas porque tienes que tener cosas, además no, o sea, necesitas cosas. Y luego la Iglesia, que habla muy bien de la pobreza y la reconoce como una gran virtud moral, pero evidentemente también habla del derecho natural a la propiedad privada. Y no hace falta buscar bienes. Puede estar claro. Pero una cosa es tenerlos y otra cosa es que ellos te tengan a ti. O sea, ciertamente no puedes vivir sin ellos, pero tampoco puedes vivir para ellos, o para tener o acumular talento. Esto que la epístola de Santiago aparece con el nombre de la concupiscencia de los ojos. Los grandes enemigos del alma cristiana es concupiscencia oculum. Esa avidez, digamos, por tener cosas y retenerlas y tener más cosas. Y yo creo que todos tenemos una intuición, quizá también la experiencia, gente que conocemos, o a lo mejor a nosotros también nos hemos aplicado, es aplicar con proporción, ¿no? Vemos hasta qué punto eso aparta de Dios a mucha gente. Vivir para tener sí mismo. Bueno, pues realmente es una forma de libertad egregia el tener las cosas sin que ellas te tengan. Esto se diga el desprendimiento. Una virtud cristiana extraordinaria. Muy interesante. Y luego la liberación también del egoísmo. O sea, el ser capaz de pensar en los demás. Estas son las dos cosas fundamentales para las que faculta la libertad. Bueno, y se ve que, claro, que es libertad porque, repito, es una no esclavitud y se le puede llamar moral por más estrictísimo porque consiste en la exercicio de las virtudes morales. Una virtud moral que esto ya nos enseñaba ahora, pues, muy claramente todos los doctores cristianos, pues de aquí no, por supuesto, y el propio Aristóteles, no siendo cristiano, también lo digo. La fortaleza es una virtud fundamental, es una de las virtudes cardinales, está como en el eje de todo el organismo moral, ¿no? La prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Y toda virtud tiene algo de esas cuatro. Y toda virtud tiene algo de fortaleza. O sea, toda virtud, evidentemente, exige esforzarse por lograrla. Una virtud, digamos, no la tiene por naturaleza. Segunda naturaleza, esto que hablábamos. Que, bueno, pues las personas que tienen esta forma de libertad, es una forma prototípicamente humana, no porque las otras dos no sean humanas, por supuesto que no son, sino porque esta es una forma de libertad, repito, que uno se tiene que currar. No está en el pack, sino que hay que... Y en la medida en que el ser humano, como todo ser vivo, es un ser fundamentalmente activo, por lo menos más activo que pasivo, pues claro, una libertad que realmente uno se ha trabajado, se ha hecho a sí mismo, pues está más, no sé, más en concordancia con ese carácter activo propio de todo ser vivo.
Eh, y esta forma de libertad, pues claro, pone de relieve algo que hace entender más fácilmente algo que quizá, ya digo, todas esas edades así más dificilitas, la gente tiene mucha dificultad para ver, ¿no? Y es que la libertad no estriba tanto en hacer lo que me da la gana, sino en poder hacer lo que entiendo que debo hacer porque me da la gana. Es cosa muy distinta. Y además supone precisamente no ser esclavo de las ganas o de la falta de ganas para asumir algo de que hay que curarse un poquito, hay que esforzarse, hay que hacerse un poquito de, no sé, de esfuerzo, ¿no? Eso es lo que significa virtud. Vis en latín, que es de donde viene la virtus, significa eso, fuerza. Evidentemente no es la cosa muscular, es la fuerza moral para imprimir a nuestro querer pues, un suplemento, digamos, energético que le haga superar la inercia, pues, de lo fácil y de lo agradable. No porque, repito, haya necesariamente conflicto entre el bien honesto, el bien útil y el bien deleitable, como diría, ¿no? Sino porque alguna vez eventualmente puede haberlo. Desde luego no tiene por qué haberlo. Y no siempre lo hay. Pero alguna vez sí. Alguna vez el perseguir eficazmente un bien difícil implica, puede usted, sacrificar algún gusto, algún placer. Tal. Y una persona que es capaz de querer así es mucho más libre que una persona que solo puede querer lo que le peta o lo que le apetece. Esto bastante claro. Y por otro lado, está todo el lío este de las adicciones, o sea, sentido inverso. O sea, hasta qué punto una persona pierde su libertad por algunas formas de adicciones. Y bueno, es que ya peinamos canas, pero todavía recordamos lo que ocurrió hace ya casi 50 años en este país nuestro. Y hubo un cambio de régimen político. Y el nuevo régimen, ¿verdad? Pues más o menos fue saludado, o por otro lado, se entiende muy bien que mucha gente no saludara, pero fue saludado como un régimen de libertades. ¿Verdad que no quiero yo ni mucho menos trivializar? Pero hubo mucha gente en aquella época que eso lo trivializó mucho y pensó que ahora ya vivimos en una sociedad libre, pues porque para ya se puede, no sé, ya no hay que ir a votar a Londres como hasta ahora, ahora ya puedes votar aquí, ya no estoy pagando las horas. Ahora ya te puedes drogar, te puedes, no sé, hay casinos, ¿no? Donde la gente puede ir a jugar. Yo me enteré hace no mucho que no lo sé, pero hace no mucho, que en todos los casinos, me parece que el Ministerio del Interior, no sé qué ministerio, prescribe por ley que tiene que haber unos prospectos, bueno, en blanco, tal, con un contrato que eventualmente puede firmar un ludópata obligando contractualmente al dueño de ese establecimiento a que le expulse cada vez que le vea entrar. Era bastante curioso. Una autodenuncia. Sí, sí, sí. Y gente, bueno, pues eso, que cae en una adicción tal terrible que, bueno, además se lleva su salud mental, su salud física, se lleva su familia, se lleva el trabajo, tal, que se dejan ahí toda formada por dinero, que claro. Y entonces, claro, en algún momento de lucidez se da cuenta de que esto es un desastre, pero no pueden y necesitan acudir a una instancia que les obligue, diría Rousseau, que les obligue a ser libres, o sea, que les libere de su... Pues también esto pone de relieve que
Y usted que una cosa es la indeterminación previa a la libertad electiva y otra cosa es la indiferencia de nuestras elecciones. Dice usted. Una cosa es que efectivamente sea tan opción y sea tan libre la opción que dice el que dice que sí a la droga o el que dice que no a la droga. Bueno, pues ambos hacen su opción, está claro. Desde el punto de vista de la libertad electiva, tan opción es una como la otra. Pero visto desde esta otra óptica, pues es evidente que no da lo mismo, o sea, que no es indiferente una que otra. Es que si a la droga estás iniciando un camino que a lo mejor puede acabar en que esto, el incapaz de, bueno, perdón que me he pasado, pero, bueno, esto daría para mucho más, pero en esencia, sí, bueno, sí, un librito, o también en una forma más breve, en un artículo, vamos. Te puedo mandar por el... Creo que en el Blackboard hay un sobre libertad y verdad. Ah, sí, bueno, ahí también se habla de esto, sí. Eso es. Muy bien, pues entonces vamos Te puedo mandar si quieres las señas del librito también. Vale, sí, la hacemos por pleno. Paramos ahora hasta el media, que vendrá Ingenio Marín. Muy bien. Bueno, un gusto muy grande. Perdón ustedes. El primer rollo no se dejó ahí. El transito este. Hay 25 minutos de descanso, más o menos. Bueno. A y media vendrá